buenas a todos, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Nuevamente aquí estamos con el propósito de llevar el consejo de la palabra del Señor. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares nuevamente a través del consejo de la palabra. Dios me les bendiga a donde quiera que se encuentren, a los hermanos de nuestra iglesia. Los saludo desde aquí de una manera muy especial a cada uno de ustedes por nombre y apellido. Que disfruten de esta bendición de la palabra. Sintonícese los que puedan y los que puedan mirarlo después también, ¿verdad? A todos los hermanos que están en diferentes partes y me pueden escuchar, a los que me han estado mirando a través de cada fin de semana, Dios me les bendiga. Seguimos orando y que Dios los cubra con su misericordia a todos ustedes. Vamos a aprovechar el tiempo lo máximo en estos minutos que nos dirigimos a ustedes con el consejo de la palabra del Señor, que es una bendición muy especial para mí poder compartir este momento. Este día traigo una enseñanza muy bonita también y yo sé que va a ser de edificación y de mucha bendición para muchas personas que me puedan escuchar. Agradezco a Dios por su misericordia, agradezco al Señor por su bondad, por el privilegio que me da de poder expresar su palabra, que es una bendición para mí. Lo hago con mucho gozo, con mucha alegría, sabiendo que Dios nos ha llamado con ese propósito de que nosotros podamos expresar su palabra. En este día traigo la enseñanza en Lamentaciones. Todos los que puedan abrir su Biblia conmigo en sus hogares o lo puedan hacer después, le va a ser de mucha bendición para poder entender la enseñanza que traigo para ustedes en este momento. Lamentaciones capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo número 6 es donde yo voy a hacer la lectura en este momento. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras y abrazaron a los estiércoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Dice la Biblia, en el versículo número 1 que acabamos de leer, dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Una de las características que yo miraba a través de esta enseñanza es cuando se pierde el valor de algo en la vida, ya sea de cualquier índole material. En el caso de nosotros vamos a hablar de pérdidas espirituales que sufre el ser humano cuando conoce a Dios. Una de las tragedias más grandes que puede haber en la vida es cuando alguien por motivos tiene pérdidas en su vida de cualquier manera, pérdidas materiales muy fuertes, se puede convertir en una tragedia. ¿Qué pasa cuando es opacada la belleza de un cristiano? ¿Qué pasa cuando es opacado el valor de un cristiano? ¿Qué pasa cuando se pierde ese lujo, esa bendición? ¿Qué pasa cuando se pierde lo bonito, la gracia que tiene un hijo de Dios en su vida?
¿Cómo se le va el brillo a lo hermoso, a lo que Dios ha puesto hermoso en la vida de un ser humano? ¿Cómo es que se le va lo precioso de la vida a una persona? La Biblia habla de un versículo aquí que estamos mirando en el libro de Lamentaciones, donde hay una expresión escrita por medio de Jeremías, donde comienza a decirle a Israel, no a nadie más de que a Israel. Después de que este profeta profetizó mucho acerca de estas cosas que pasarían, sin embargo el pueblo todo el tiempo no luchó por mejorar su calidad espiritual, sino que cada vez se devaluaban más en las cosas del Señor, hasta el grado que llegó el cumplimiento de la palabra de aquel hombre donde ya no se pudo hacer nada. Dios por medio de los profetas trató de avisar, de hablar, de exhortar a aquel pueblo para que aquel pueblo entrara en un sistema de obediencia, de adoración a Dios, pero sin embargo cada día se degeneraban más por medio del pecado que se practicaba, y así se convertía en una burla para todo, una burla espiritual, una burla ante las cosas de Dios. Dios ya no pudo tolerar más y lo único que tuvo que hacer es meter en disciplina a su pueblo. Cuando el brillo hermoso de lo espiritual se perdió y aquel pueblo quedó opacado después de ser la gloria del mundo, la victoria de las naciones, la prosperidad espiritual del mundo entero, donde Dios gobernaba y reinaba y las huestes del enemigo caían a los pies de este pueblo escogido por Dios, un pueblo bendecido y escogido. Cómo fue opacada su gloria, cómo fue desbaratada su guardia, cómo fue deshecha la bendición tan grande que ellos tenían. Sin embargo, hermano, cuando una persona ha perdido su brillo en las cosas del Señor, no todo está acabado, porque a veces las cosas pueden perder su brillo, pueden perder su gusto, pero no pueden perder el valor. El valor del oro se opaca poniéndolo en medio de químicos, pero volviéndolo a rejuvenecer, se restaura y vuelve a tener su brillo original. De esto es de lo que yo quiero hablar en esta tarde para todos los que me puedan escuchar. Dice la Biblia, hermano, en el versículo número 4, versículo 1 que acabo de leer, con signos de admiración, forma dos paréntesis con signos de admiración. El primero dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Por qué el oro se ha ennegrecido? Se ha ennegrecido por falta de atención, por motivos químicos que le pusieron para la descomposición y perdiera su gusto, su color, su naturaleza, y de esa manera se volviera como que no tenía ningún valor. Y comienza a decir cómo el buen oro ha perdido su brillo. ¿Por qué? Con signos de admiración. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cuáles son los motivos que obligaron o que pasó para que esto perdiera su gusto, su brillo, y perdiera el encanto que tenía en todo su fulgor en la vida diaria? ¿Por qué perdió el brillo? ¿Por qué una persona que tiene a Dios pierde el brillo, pierde las características hermosas con las que Dios lo ha llamado, con las que Dios lo ha traído al Evangelio? ¿Por qué un ser humano que teme a Dios pierde su hermosura ante la presencia de Dios? Son cosas realmente trágicas que vale la pena analizar un poco este pasaje bíblico. La Biblia dice
en este mismo versículo, en la segunda parte, las piedras del santuario, dice la Biblia, están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Lo santo, el altar, las piedras que se ocupaban para poner en lujo la casa del Señor, están esparcidas, está tirada la bendición, ha sido derrochado, ha sido abandonado, están por todas partes regada. ¿Dónde está la bendición regada por todas partes? ¿Dónde está el brillo? Se ha opacado totalmente. Pero ¿por qué exactamente pasan estas cosas? La Biblia dice en el versículo número 2, voy a seguir encaminándome para llegar donde yo quiero llegar al mensaje de este día. El versículo número 2 de este mismo capítulo dice, los hijos de Sión. La palabra Sión significa ciudad de Dios. Y aquí dice en el versículo 2, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Otra vez, signos de admiración. ¿Cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de mano de alfarero? Oh, los hijos de Sión, preciados, estimados, más que el oro fino. Ahora, ¿cómo han perdido su valor? ¿Cómo han perdido su precio? Ahora no son oro fino, dice simplemente son montones de tierra con las que trabajan los alfareros. Hasta ese grado ha llegado el lujo que tenía mi pueblo. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que llegar a esas extremidades de perder su sabor, de perder su textura, de perder su color, de perder su gracia, su delicia, su bendición? ¿Por qué perder la misericordia? ¿Por qué perder eso tan lindo que Dios nos ha dado originalmente? ¿Por qué un hijo de Dios pierde las bendiciones de la vida tan fácilmente, hermano? La Biblia dice que Israel fue totalmente opacado de las bendiciones que Dios les había otorgado originalmente, pero sin embargo, ahora estaban pasando por esta situación tan trágica. En el versículo número 3 hay una comparación. Esta comparación Dios la hace con dos animales. Dice el versículo 3, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo, dice la Biblia, es cruel como las avestruces en el desierto. Porque las avestruces en el desierto son malas con sus propios hijos. Y dice la Biblia, mi pueblo es malo como las avestruces, porque Dios está de esta manera tratando con su pueblo. Es algo tremendo lo que Dios habla en esta parte de la Biblia, pero vamos a ir explorando para llegar a donde yo quiero llegar y a mirar lo que Dios tiene para nosotros en estos minutos, hermanos. Dice el versículo número 4. Podemos mirar en el versículo número 4 las consecuencias. En las consecuencias del versículo 4 dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Estas son consecuencias de haber perdido el brillo, consecuencias de haber sido malos como el avestruz del desierto, consecuencias, hermano, de haber ennegrecido la bendición luminosa que Dios nos ha dado. Dice que el niño de pecho se pegó su paladar por la sed y no hubo quien le repartiese. El versículo número 5 dice la Biblia, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, hay algo escalofriante aquí. Dice, se abrazaban a los estiércoleros, hablando de la gente rica, de la gente acomodada. Pensaron que por tener dinero ellos escaparían
del juicio que Dios desató cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo se enfrasca en lo desagradable a Dios. Hay consecuencias repartidas para todo mundo. Nadie se puede escapar. Así como nadie se escapa de la bendición, también nadie se escapa cuando Dios trae disciplina para su pueblo. Dice la Biblia, hablando de la gente importante, de la gente delicada, de la gente adinerada, de la gente que se vestía con buena ropa. Dice el versículo 5, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaban a los estiércoleros, buscando la comida porque todo se había escaseado. Cuando llegó el juicio de Dios, nadie, absolutamente nadie, pudo escapar. Cuando la iglesia pierde su brillo, cuando la iglesia pierde su valor, cuando la iglesia pierde su bendición, cuando la iglesia es opacada por medio del pecado, las consecuencias son trágicas, pero Dios tiene algo al finalizar de todo esto, porque Dios nunca pierde una batalla y la iglesia del Señor permanece todavía peleando la batalla, aunque en muchos lugares ha perdido su brillo, ha perdido su bendición, pero Dios tiene una victoria ganada. Los motivos, dice la Biblia. En el versículo número 6 habla de los motivos. Uno de los motivos dice, porque se aumentó la iniquidad. Esos eran los motivos por los cuales los niños sufrían, por los cuales los ricos sufrían, hasta el grado de abrazarse, dice la Biblia, a los estiércoleros. Pero había motivos por los cuales. Los motivos los menciona el versículo número 6, donde dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. ¿Hasta dónde Dios puso los motivos por los cuales estaba pasando esto? Dios no va a traer nada a ninguna persona sin ningún motivo. Dios no va a traer nada a este mundo sin ningún motivo. Cuando Dios trae algo a la vida de los seres humanos, a la iglesia, al mundo, es porque hay un motivo por el cual Dios lo va a traer. Y la Biblia dice que la iniquidad del pueblo de Dios se había aumentado más que la iniquidad de Sodoma. Era algo totalmente desagradable, pero esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. En el Salmo número 137, del versículo número 1 al versículo número 6, revela una situación bastante triste, donde refleja el estado emocional en que se encontraba Israel después de haber sido expulsado de su tierra y enviados a Babilonia. Dice así la palabra en el Salmo 137, versículo número 1, donde se revela una situación bastante triste. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos a llorar. Y allí llorábamos, dice la Biblia, junto a los ríos de Babilonia, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. En esta condición se encontraba Israel cuando fue expulsada de su tierra y fue expulsado hacia Babilonia. Dice la Biblia que colgaban las arpas con las que adoraban a Dios de los sauces. Y dice el versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En otras palabras, se burlaban de ellos. ¿Hasta dónde el pueblo de Dios puede perder el valor de que la gente se burle de ellos con motivos razonables y con cosas ciertas?
El mundo se burla de los cristianos, se burla de la iglesia cristiana, se burla de los que supuestamente adoran a Dios, se burla, lo señala con motivos que son válidos. Y dice la Biblia que aquella gente se burlaba de Israel y les decían: cántenos, ahora sí cántenos. Y dice que ellos colgaban las arpas en los sauces y morían de tristeza, de dolor, porque ellos morían de tristeza y de dolor, porque ellos habían tenido la culpa, mientras el mundo que los había llevado se burlaban de ellos y les decían: ahora sí, cántenos uno de los cantos que ustedes cantaban en la tierra de Sión. Así como adoraban a Dios, adórenle, descuelguen las arpas. La vergüenza se había apoderado de ellos. Habían enfrentado la realidad de lo que ellos habían sembrado. Nadie puede cosechar lo que no siembra. Todo lo que el hombre siembra es lo mismo que cosecha. Y dice la Biblia, hermano, que ellos tristemente se encontraban ante esta situación tan horrible. Dice la Biblia en el versículo 4, que cuando la gente se burlaba de ellos, mientras ellos colgaban con las arpas en los sauces, el versículo 4 del capítulo 137, hay una pregunta que ellos mismos se hacen y dicen: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? ¿Cómo nosotros nos vamos a alegrar en tierra extraña? ¿Cómo vamos a adorar a Dios en tierra extraña? No podemos exaltar el nombre de Dios. La condición de ellos, la moral de ellos había caído hasta el suelo, que no eran libres porque ellos habían alejado la libertad por medio de las circunstancias de las cuales ellos habían provocado. Dios es grande y poderoso y Él tiene una regla con su pueblo. Dios tiene un caminar con su pueblo. Dios tiene un mandato con su pueblo. Y el pueblo de Dios tiene la obligación de caminar en este mandato, en este caminar. Y cuando no cumple con su obligación y pierde la textura de lo que realmente es la gloria, la sensación de Dios en su vida, entonces puede entrar en un caos espiritual, y ahí es donde se aprovecha el enemigo Satanás para pisotear la moral de los hijos de Dios. Tratemos de escapar de esta situación y que el brillo de la bendición de nosotros nunca se aparte de nuestras vidas, hermanos. El versículo número 5 y el versículo número 6 de este mismo capítulo, mirando Dios el estado emocional que estaban a su pueblo, y les habla. Porque lamentablemente estaban en un estado emocional tan caído, tan debatidos. Y parece mentira. Pero al mirar Dios la condición como se encontraban, a pesar de que ellos habían tenido la culpa, Dios los visita con palabras confortables. Tal vez alguien ahí donde se encuentra ha perdido el brillo, ha perdido el sabor, ha perdido la bendición, porque nosotros hemos sido culpables de eso. Porque nosotros hemos provocado el alejamiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el mundo se ha mofado de nosotros. Y la gente a la cual nosotros le testificábamos en el pasado, ahora le hemos servido de burla. Porque muchas veces la iglesia tiene la culpa de que pase esto en sus vidas. ¿Pero por qué pasa? Porque nosotros somos los responsables de eso. Porque nos apartamos de la oración, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de los principios, nos apartamos de la bendición, del calor, de la gloria de Dios, y comienza a tomar terreno el enemigo. Y cuando eso pasa, venimos a ser, hermano, objeto de burla, de crítica, y realmente es válido lo que el mundo dice a veces, tristemente. Cuando Israel se encontraba en esta condición, Dios
los conforta en ese mismo capítulo del Salmo 137. En el versículo número 5, Dios les dice, miren qué bonito les habla, les dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es algo increíble. Después de que ellos eran los culpables y se burlaban de ellos, estando en el estado emocional como se encontraban, Dios se les manifiesta y les dice, oye Israel, si yo me olvido de ti, mi diestra pierda su destreza. Si yo te abandono, si yo me olvido de ti. Hermanos, donde quiera que te encuentres, levanta tu rostro y comienza a hablar con Dios. Rejuvenécete en su presencia. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar, nunca nos va a abandonar. Dios tiene su misericordia lista para alguien que quiera reconocer que ha perdido su brillo, que ha perdido su sabor, que ha perdido la presencia. Iglesia, vamos a la restauración. Quien quiera que se encuentre por allí me puede escuchar. Volvamos a la restauración original con la que Dios ha hablado con nosotros. Volvamos al culto original, volvamos a su presencia, volvamos a alabar a Dios, retomemos la senda antigua, volvámonos con todo a Dios, que Dios está listo para tener misericordia de nosotros. Dijo Dios, hermano, en el versículo número 6 de este mismo capítulo 137 del Salmo 137, dice, mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acordare de ti, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hermano, que pierda la diestra mi destreza, dijo el Señor, si yo no restauro a Israel, si yo no levanto a Israel, si yo no la vuelvo a poner en su lugar de bendición. Dios no pierde batallas, donde quiera que no estemos, donde quiera que nos encontremos, iglesia del Señor, pueblo de Jesucristo, donde quiera que estemos en este momento, Dios está dispuesto a pelear la batalla por ti. El enemigo no tendrá la última risa. El que ríe al último ríe mejor. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús de Nazaret, que la victoria la tenemos. Para terminar, Lamentaciones termina con 2 versículos estremecedores. El versículo 21 del capítulo 5 dice, Lamentaciones capítulo 5, versículo 21 para terminar. Dice así Israel, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio. Israel hacía una petición por medio de este libro de Lamentaciones y dice, vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Cuando la fuerza del hombre se ha acabado, porque él tiene la culpa de que la vida espiritual se opacó, se murió, se acabó, todavía puede levantar su mano y decirle a Dios, se me han ido las fuerzas, se me acabó la energía, he perdido mi gloria, he perdido la bendición, he perdido el brillo. Señor, solamente resta clamar y decirte, si tú no levantas mi vida, yo jamás me levantaré. Solamente Dios puede hacer el último milagro en personas que han hecho inclusive daño a la obra de Dios. Dios puede tener misericordia de alguna persona por ahí que me pueda escuchar en este momento. Lamentaciones dice, vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Solamente tú puedes hacer el milagro. Israel estaba en Babilonia y solo Dios podía hacer el milagro, pero Dios les hace una promesa y le dice, si me olvidare de ti, Israel, mi diestra pierda su fuerza, mi mano derecha pierda su energía, si yo me olvido de ti. Hermano y hermana, donde quiera que te encuentres, este versículo, esta palabra, para alguien que ha desobedecido a Dios, es para ti. Dios sigue aumentando su pasión
y su poder por una persona que esté por ahí, que reconozca que necesita que Dios le levante la mano. Dios sigue trabajando todavía en la vida de su familia, de los hijos de Dios. Dios me les bendiga grandemente y nos miramos la próxima semana. Los amamos en el amor del Señor.